El día comenzaba como cualquier otro en la vida de Camila, una joven y brillante abogada, pero consumida por el trabajo. Se había levantado antes de que saliera el sol, revisado documentos y respondido correos electrónicos antes de siquiera desayunar. Para Camila, no había festivos, ni fines de semana, su carrera lo era todo, y cada caso era una batalla que no podía perder. El éxito era la única medida de su valor, y se presionaba sin piedad. Esa mañana, sin embargo, había una inquietud en su pecho. Algo que ignoró mientras se lanzaba a otra maratón de reuniones y audiencias. La tensión en la oficina estaba en su punto máximo. El caso que enfrentaba era crucial, y su mayor adversaria, su colega Nadia, no estaba facilitando las cosas. Nadia era una abogada igualmente ambiciosa, pero con una ventaja sombría, estaba dispuesta a todo para ganar, incluyendo sabotear a su propio equipo. El final del día laboral se acercaba cuando Camila recibió un mensaje anónimo en su celular: cuida bien lo que es tuyo, o alguien te lo puede quitar. Leyó las palabras repetidamente, tratando de descifrar su significado. El cansancio era tal que decidió ignorar la advertencia, convenciéndose de que era solo una broma de mal gusto. Después de otro día agotador, Camila salió de la oficina ya entrada la noche, como de costumbre. El aire estaba pesado, húmedo, y ella estaba distraída, recordando los eventos del día, las palabras cortantes de Nadia y la constante presión de su trabajo. Entró en su coche, aún escribiendo un último mensaje en su celular, y no notó el vehículo que avanzaba a gran velocidad hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue devastador. El sonido de metal retorcido y vidrio roto resonó en la calle silenciosa. El mundo de Camila se puso de cabeza en un instante. Todo se apagó en un silencio mortal, un vacío completo. Cuando finalmente despertó, lo primero que sintió fue un dolor lacerante. Intentó abrir los ojos, pero la luz de la habitación del hospital la cegó. Las imágenes eran confusas, distorsionadas. Su mente, antes tan aguda, ahora parecía una masa informe de pensamientos desconectados. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero pronto se dio cuenta de que no era un sueño. 3 días. Camila había estado en coma durante 3 días. Los recuerdos de ese periodo eran vagos, como sombras danzando en la periferia de su conciencia. Pero había algo, o alguien, que permanecía vívido en su mente. Una voz femenina, fría y cruel, que resonaba en sus pensamientos. «Finalmente voy a tener paz para trabajar, Camila», decía la voz, un veneno disfrazado de palabras. Camila intentó desesperadamente recordar. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a formarse en su mente: Nadia. Ella estaba allí, en la cama del hospital. Camila no podía entender si eso era un recuerdo o un delirio. La voz continuaba: «No es que desee tu muerte, pero si te quitaras del camino, las cosas serían mucho más fáciles». El pánico se apoderó de su cuerpo. Sintió un miedo paralizante, un miedo que la hizo gritar. Nadie estaba involucrada, tenía que estarlo. Camila sabía que algo terrible había sucedido durante esos 3 días de oscuridad. Lágrimas corrían por su rostro mientras pedía desesperadamente que pusieran un guardia de seguridad en su habitación. Las enfermeras intentaron calmarla, pero Camila no podía explicar el terror que sentía. La presencia de Nadia, real o imaginaria, la atormentaba. Y entonces, entre los sollozos, algo que nadie había dicho en ese estado de semiconciencia cobró sentido: «Ten cuidado con lo que deseas, Camila. A veces, Dios responde de maneras inesperadas». Pero lo que Camila no sabía era que las respuestas que tanto buscaba estaban a punto de ser reveladas, no por los médicos, sino por alguien que jamás esperaba encontrar en ese hospital. Me alegra que te haya gustado. Continuaré la historia, profundizando en el misterio en torno a la recuperación de Camila, y comenzando a explorar los impactos de las experiencias que tuvo durante el coma. En la parte 2, comenzaremos a revelar la presencia de la misteriosa enfermera y los primeros indicios de que algo sobrenatural podría estar ocurriendo. También abordaremos la reacción de Enrique al accidente, la visita de la madre de Camila, Alice, y las primeras sospechas de que Nadia podría haber tenido un papel en lo sucedido. Camila pasó la noche en vela, atormentada por esas palabras y por la presencia invisible que parecía vigilar cada uno de sus movimientos. El guardia de seguridad que ella había insistido en que permaneciera en la puerta no entendía el motivo de tanta preocupación, pero obedeció las órdenes sin cuestionarlas. A la mañana siguiente, Camila recibió la visita del médico que la había atendido durante todo el coma. El doctor Vicente, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables, entró en la habitación trayendo consigo una carpeta de exámenes.
Camila, ¿cómo te sientes?, preguntó, en un tono profesional pero preocupado. Ella apenas podía hablar, todavía temblando por la experiencia de la noche anterior. El doctor Vicente notó su inquietud y se acercó, arrastrando una silla. Sé que todo esto debe estar siendo muy difícil. Estar en coma puede traer experiencias perturbadoras. Alucinaciones, sensaciones irreales. Camila negó con la cabeza, interrumpiéndolo. No fue una alucinación, doctor. Yo escuché cosas, vi cosas. Y eran reales. Su voz se quebró al final de la frase, y los ojos del doctor Vicente se entrecerraron, pero no la contradijo. Eso puede ser común, Camila. El cerebro procesa el trauma de maneras que aún no comprendemos del todo. Camila quería creerle, pero no podía. Había algo más profundo. Ella lo sabía. Y la prueba llegó ese mismo día. Cuando el doctor Vicente salió, una enfermera entró en la habitación. Tenía un rostro sereno, casi angelical, y una sonrisa que transmitía una calma inusual. Hola, Camila. Soy Clara, voy a cuidar de ti hoy, dijo, arreglando las sábanas de Camila con gestos suaves. Camila la observó con atención, sintiendo una extraña familiaridad, como si ya la conociera, pero sin lograr recordar de dónde. ¿Tú estuviste aquí antes?, preguntó, dudosa. Clara se detuvo por un momento, manteniendo la suave sonrisa. Tal vez en otro turno. Pero no te preocupes, voy a cuidar bien de ti ahora. Los días siguientes pasaron lentamente, con Clara visitando a Camila todos los días. Su presencia era reconfortante, casi como si trajera luz a un ambiente que Camila antes encontraba sombrío. Pero había algo en Clara que la hacía sentirse extrañamente vulnerable. Era como si la enfermera supiera más sobre Camila de lo que ella misma sabía. En una de esas visitas, Clara comenzó a hablar de cosas que Camila nunca había contado a nadie. Sus dudas, sus miedos más profundos. Te preguntas por qué sigues con esta vida tan ardua, ¿no es así?, dijo Clara suavemente, mientras ajustaba el suero de Camila. ¿Por qué te presionas tanto, hasta el punto de olvidarte de quién realmente eres? Camila se quedó helada. No había forma de que Clara supiera esas cosas. ¿Cómo?, empezó a decir, pero Clara solo sonrió, como si supiera exactamente lo que Camila estaba pensando. A veces, Dios nos habla en los momentos de mayor dolor, Camila. Él usa a los mensajeros más inesperados. Esas palabras hicieron surgir una serie de recuerdos nebulosos del coma. Había una voz que le hablaba en la oscuridad. Pero Camila no lograba recordar todas las palabras. Solo fragmentos. Y todos esos recuerdos parecían estar conectados con Clara. Mientras tanto, Enrique, el joven abogado que siempre había albergado un amor silencioso por Camila, estaba desesperado. La había visitado en el hospital a diario, pero nunca se atrevió a entrar en la habitación, temiendo ver a la mujer que amaba en ese estado vulnerable. Cuando finalmente supo que ella había despertado, un peso se quitó de sus hombros, pero el miedo de perder la oportunidad de confesar sus sentimientos aún lo atormentaba. Esa tarde, cuando Camila estaba sola, se armó de valor y entró en la habitación. Ella estaba mirando por la ventana, con la mente distante. Camila, dijo, su voz titubeante. Ella giró el rostro lentamente, sorprendida de verlo allí. Enrique, ¿qué haces aquí?, preguntó, tratando de ocultar la vulnerabilidad en su voz. Yo, solo quería ver cómo estabas. Ha sido difícil, ¿sabes? Verte así, saber que casi, no pudo terminar la frase, y Camila sintió un nudo en la garganta. Nunca había permitido que Enrique se acercara demasiado, pero allí, en ese momento, algo en ella se ablandó. Gracias, Enrique. Eso significa mucho para mí, respondió, sinceramente. Él dio un paso hacia la cama, su mano temblando ligeramente mientras tomaba la de ella. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Antes de que Camila pudiera responder, Clara entró de nuevo, haciendo que Enrique se apartara rápidamente. Clara le sonrió, pero había algo en sus ojos que hizo que Camila sintiera un escalofrío. Como si una vez más supiera lo que estaba sucediendo en el corazón de Camila y Enrique. Esa noche, mientras intentaba dormir, Camila escuchó la puerta de la habitación abrirse ligeramente. La sombra de una mujer apareció, y Camila se preparó para ver a Clara, pero quien apareció no fue la enfermera. Era Nadia. Camila se congeló, el miedo volviendo con fuerza total.
¿Qué haces aquí?, susurró, con la voz temblorosa. Nadia se acercó a la cama, con una sonrisa que parecía más una máscara. Vine a ver cómo estás, Camila. Estaba preocupada, dijo, con una falsa dulzura que solo hizo que el miedo de Camila aumentara. Pero había algo más, algo que ella necesitaba saber. ¿Recuerdas lo que te dije cuando estabas fuera? Quería que supieras que fue sincero. Y también quería que supieras, Nadia hizo una pausa, observando cada reacción de Camila. Que lo que te sucedió puede que no haya sido solo un accidente. Antes de que Camila pudiera reaccionar, Nadia salió de la habitación, dejándola en un estado de shock total. ¿Qué quiso decir con eso? Camila sabía que había algo más, algo que Nadia no estaba contando. Y la única persona que tal vez podría ayudarla a entender todo eso, era Clara. Pero lo que Camila aún no sabía era que Clara no era quien ella pensaba. Y las respuestas que buscaba podrían ser más perturbadoras de lo que imaginaba. Camila se despertó a la mañana siguiente con una sensación de inquietud, como si algo estuviera a punto de cambiar drásticamente en su vida. El encuentro con Nadia la noche anterior no salía de su cabeza. ¿Qué había insinuado? ¿Cómo que, puede que no haya sido solo un accidente? Mientras intentaba encontrar algo de lógica en sus pensamientos, Clara entró en la habitación con la misma sonrisa serena de siempre. Buenos días, Camila, ¿cómo te sientes hoy? La voz de Clara era suave, pero esta vez, Camila no lograba encontrar consuelo en ella. En lugar de eso, sentía una curiosidad que rozaba la desesperación. Clara, ¿tú crees que lo que me pasó fue realmente un accidente? Camila preguntó, observando cada expresión de la enfermera. Clara se detuvo por un momento, fijando su mirada en la de Camila de una manera que le hizo sentir un escalofrío. A veces, lo que llamamos accidente es solo el desenlace de algo más grande, algo que necesitamos experimentar para crecer, respondió Clara, sus palabras cargadas de una sabiduría que parecía ir mucho más allá de su papel como enfermera. Camila frunció el ceño, tratando de descifrar el enigma detrás de esa respuesta. Pero antes de que pudiera preguntar más, la puerta de la habitación se abrió nuevamente. Esta vez, fue Alice, la madre de Camila, quien entró, y el corazón de Camila dio un salto. Alice había viajado de lejos para estar al lado de su hija, y su llegada era tanto un alivio como un recordatorio doloroso de todo lo que Camila había descuidado en su incansable búsqueda del éxito. Hija mía, murmuró Alice, acercándose a la cama y tomando las manos de Camila con fuerza. Gracias a Dios estás bien. Camila sintió el peso de la culpa aplastando su pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado sin ver a su madre? ¿Cuánto tiempo llevaba sin hablar con ella, de verdad, sin la distracción del trabajo? Mamá, lo siento, fue todo lo que pudo decir, las palabras saliendo en un susurro. Alice solo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No tienes que disculparte, querida. Lo importante es que estás aquí, conmigo. Clara observaba la escena en silencio, y cuando Alice finalmente se volvió para agradecer a la enfermera por cuidar también de su hija, Clara ya se estaba alejando. Las dejaré solas un rato, dijo Clara, saliendo de la habitación con una gracia casi etérea. En los días que siguieron, Camila intentó recuperarse físicamente, pero su mente era un torbellino de dudas y sospechas. Con cada visita de Clara, surgían más preguntas. ¿Por qué esa enfermera parecía saber tanto sobre ella? ¿Y por qué Nadia, su rival, había hecho esa insinuación tan perturbadora? Enrique continuó visitando a Camila diariamente, y la relación entre ellos comenzó a profundizarse. Él era una presencia constante y reconfortante, y Camila, por primera vez, comenzó a ver más allá de la fachada profesional de Enrique, dándose cuenta de cuánto le importaba realmente. Sin embargo, el miedo a abrirse completamente seguía reteniéndola. Después de todo lo que había pasado, confiar en alguien parecía un riesgo. Una tarde, mientras Camila intentaba caminar por el pasillo del hospital, apoyada en un bastón, Enrique apareció a su lado, listo para ayudar. Supe que tu madre está aquí. Eso debe ser un alivio para ti, dijo él, intentando iniciar una conversación ligera. Sí, es bueno tenerla aquí, respondió Camila, tratando de ocultar el cansancio que aún sentía. Pero hay algo que no logro entender, Enrique. Y eso me está matando. Enrique se detuvo y la miró a los ojos, la preocupación evidente en su expresión. ¿Qué es lo que te está perturbando tanto, Camila? ¿Puedes contármelo? Ella dudó, pero luego comenzó a desahogarse, contándole sobre las visitas de Clara,
las cosas que la enfermera decía que parecían leer su mente, y sobre el encuentro con Nadia que la había dejado tan aterrada. Enrique le escuchó atentamente, su rostro volviéndose cada vez más serio. Camila, todo esto parece muy extraño. ¿Has hablado con alguien sobre Clara, con los médicos, tal vez? Camila negó con la cabeza. No. ¿Y si es solo algo de mi cabeza? ¿Y si es solo el efecto del trauma? Pero, al mismo tiempo, siento que hay algo real en todo esto. ¿Y Nadia, qué quiso decir con eso? ¿Por qué estaba tan tranquila, casi satisfecha? Enrique apretó su mano. Necesitamos descubrir la verdad, Camila. No importa lo que esté pasando, mereces respuestas. Y te ayudaré a encontrarlas. Esa noche, Camila decidió que necesitaba confrontar a Clara. Necesitaba entender quién era esa mujer que parecía saber tanto sobre ella y por qué sus palabras resonaban tan profundamente en su mente. Pero cuando Clara apareció nuevamente para verificar cómo estaba, Camila no logró encontrar el valor para preguntar. En cambio, fue Clara quien sacó el tema a colación. Estás pensando en muchas cosas, ¿verdad, Camila?, dijo Clara suavemente, casi como si estuviera leyendo los pensamientos de la abogada. Te lo dije antes, Dios nos habla en los momentos de mayor dolor. Pero se necesita tener fe para escuchar. Camila tragó saliva. Clara, ¿quién eres realmente? ¿Cómo sabes tanto sobre mí? Clara sonrió, una sonrisa llena de comprensión y ternura. Lo sabrás, en el momento adecuado. Por ahora, solo descansa y escucha. Hay mucho más que debes descubrir. Esa noche, sola en su habitación, Camila sintió la presencia de algo más grande a su alrededor. Como si la respuesta estuviera al alcance, pero aún fuera de su comprensión. Y mientras intentaba procesarlo todo, un recuerdo olvidado del coma surgió en su mente, una luz brillante, una sensación de paz y la voz de Clara, clara como nunca antes. Tienes un propósito hermoso, Camila. Y tu viaje apenas está comenzando. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Y por qué Clara, esa misteriosa enfermera, parecía saber tanto sobre el futuro de Camila? A la mañana siguiente, decidida a encontrar respuestas, Camila le pidió al doctor Vicente que investigara a Clara. Necesitaba saber si era una simple enfermera o algo mucho más profundo. Pero lo que el doctor Vicente descubrió dejó a Camila más confundida que nunca. Camila, comenzó el doctor Vicente, entrando en la habitación con una expresión perpleja. Revisé los registros del hospital, y no hay ninguna Clara trabajando aquí, ni nunca la ha habido. El shock recorrió el cuerpo de Camila como un rayo. ¿Cómo es posible? Ella ha estado aquí todos los días, ha hablado conmigo, ha cuidado de mí. El doctor Vicente negó con la cabeza, claramente confuso. Camila, no sé qué decir. No hay ninguna enfermera con esas características registrada aquí, especialmente en el turno de noche. Camila sintió que la habitación giraba a su alrededor. Nada tenía sentido. ¿Quién era Clara? ¿Y por qué parecía que la estaban conduciendo por un camino desconocido, con secretos que podrían cambiarlo todo? La respuesta estaba cerca, pero Camila aún no sabía que al seguir este camino, su vida estaba a punto de cambiar para siempre, de maneras que nunca podría haber imaginado. Camila permaneció sentada en la cama durante mucho tiempo después de que el doctor Vicente se fue, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La enfermera que parecía saber todo sobre ella, que había guiado su recuperación con una sabiduría casi sobrenatural, no existía. ¿Cómo era eso posible? ¿Acaso estaba perdiendo la cordura, o había algo más profundo e inexplicable en juego? Necesitaba respuestas. Incluso si esas respuestas eran perturbadoras. Esa tarde, Enrique regresó al hospital para visitarla. Traía flores, un gesto de cariño que, en otro momento, Camila tal vez habría ignorado, pero que ahora parecía calentar su corazón de una manera inesperada. Pensé que unas flores podrían alegrar tu habitación, dijo él, con una sonrisa tímida. Camila lo miró, dándose cuenta de cuánto su presencia se había convertido en un pilar de fortaleza para ella en los últimos días. Gracias, Enrique. Yo, realmente aprecio lo que has hecho por mí. Enrique se acercó a la cama, sentándose a su lado. Camila, puedo ver que algo te está perturbando. Es sobre esa enfermera. Clara, ¿verdad? Camila asintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Sí, Enrique. El doctor Vicente dijo que no existe. Al menos, no en los registros del hospital. Pero sé que estuvo aquí.
Habló conmigo, me cuidó, ¿cómo es eso posible? Enrique frunció el ceño, pensativo. Camila, tal vez ella no sea una enfermera común, ¿y si es algo más? Algo que no podemos explicar con la lógica. Camila lo miró, sorprendida por la sugerencia, pero, en el fondo, sabía que era exactamente lo que temía. ¿Estás hablando de un ángel, Enrique? Él se encogió de hombros, un poco desconcertado, pero decidido. No lo sé, Camila. Pero tú misma dijiste que las cosas que ella decía parecían respuestas a preguntas que habías hecho en silencio, tal vez incluso en oración. Tal vez fue enviada para ayudarte. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo esto parecía tan increíble, pero al mismo tiempo, no había otra explicación que tuviera sentido. ¿Y si Clara realmente era una mensajera de algo más grande, algo que ella no podía comprender completamente? Esa noche, cuando finalmente se quedó sola en su habitación, Camila sintió una oleada de emociones. Estaba confundida, asustada, pero también curiosa. ¿Qué significaba todo esto para su vida? ¿Y qué quería Clara que entendiera realmente? Mientras reflexionaba sobre esto, una imagen surgió en su mente, un destello de memoria del coma que había ignorado hasta entonces. Era Nadia, con la misma expresión fría y calculadora, pero había algo más. Un recuerdo nebuloso de Nadia diciendo, siempre quisiste respuestas, Camila. Cuidado con lo que deseas. Camila intentó recordar más detalles, pero la memoria era fragmentada. Nadia sabía algo importante. Y ahora, más que nunca, Camila necesitaba descubrir qué era. En los días siguientes, Camila continuó interrogando al doctor Vicente y a otras enfermeras, tratando de encontrar alguna pista sobre Clara. Pero todas las respuestas eran las mismas, nadie con ese nombre o descripción había trabajado en el hospital. La tensión entre ella y Nadia también continuaba creciendo. Cuando finalmente le dieron el alta del hospital, Camila decidió que necesitaba confrontar a Nadia, descubrir lo que realmente sabía. Pero antes de dejar el hospital, hizo una última parada, visitó a la señora Rosalie, la indigente que siempre le esperaba en el camino al trabajo. Rosalie estaba sentada en el mismo banco de siempre, envuelta en sus mantos desgastados, pero con la misma mirada atenta y amable. Cuando vio a Camila acercarse, sus ojos se iluminaron. «Mi niña, ¿estás bien? Dios escuchó mis oraciones». Camila sonrió, sintiendo una oleada de cariño por la señora que siempre parecía estar cerca en los momentos adecuados. «Gracias, Rosalie. Creo que todavía estoy tratando de entender todo lo que sucedió. Y todavía hay muchas cosas que no puedo explicar». Rosalie la miró con una mezcla de compasión y sabiduría. «No todo necesita ser entendido, querida. A veces, solo es necesario aceptar lo que se nos da y seguir adelante. Y tú todavía tienes un largo camino por delante». Las palabras de Rosalie resonaron en la mente de Camila mientras dejaba el hospital. Clara, Nadia, el accidente. Todo parecía estar interconectado de una manera que ella aún no comprendía, pero sabía que se estaba acercando a la verdad. Cuando Camila finalmente regresó al trabajo, Nadia estaba allí, esperándola con la misma sonrisa calculadora. «Camila, qué sorpresa verte de vuelta tan pronto. Pensé que necesitarías más tiempo para recuperarte», dijo Nadia, en un tono que parecía lleno de subtexto. Camila respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía. «Nadia, necesitamos hablar. ¿Qué quisiste decir ese día en el hospital? Sobre que el accidente no fue solo un accidente». Nadia levantó una ceja, sorprendida por la confrontación directa. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas antes de responder. «Camila, hay muchas cosas que no sabes. Cosas que, tal vez, es mejor no saber. Pero ya que insistes, la verdad es que no todos los accidentes son obra del azar. A veces, las personas están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y a veces, están exactamente donde deberían estar». Camila sintió un frío en la espalda. «¿Qué estás diciendo, Nadia? ¿Que alguien quería que yo sufriera ese accidente?» Nadia dio un paso adelante, su voz baja y llena de insinuaciones. «Estoy diciendo, Camila, que te has convertido en un obstáculo. Un obstáculo que necesitaba ser removido, aunque sea temporalmente. Y si Clara, esa tal enfermera de la que tanto hablas, realmente existe, bueno, tal vez ella sepa más sobre eso de lo que imaginas». Las palabras de Nadia dejaron a Camila aturdida.
Antes de que pudiera responder, Nadia se alejó, dejándola sola con sus pensamientos. Todo se estaba volviendo cada vez más claro, pero al mismo tiempo, cada vez más aterrador. Camila sabía que, si realmente quería entender lo que estaba sucediendo, necesitaba confrontar a Clara una última vez. Necesitaba descubrir la verdad, por más aterradora que fuera. Y entonces, esa noche, en el silencio de su apartamento, Camila hizo algo que no había hecho en mucho tiempo, se arrodilló y oró, pidiendo orientación. Y cuando levantó la cabeza, con los ojos todavía llenos de lágrimas, escuchó un sonido suave, como un susurro. «Estoy aquí, Camila. Siempre he estado». Se giró bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Aún así, sabía, en el fondo de su corazón, que Clara, o quienquiera que fuera, estaba con ella, guiándola en cada paso. Y a la mañana siguiente, Camila estaba decidida. Era hora de enfrentar la verdad. Fuera cual fuera. Camila pasó los días siguientes en un estado de agitación constante. Su mente estaba fija en las palabras de Nadia y en la presencia enigmática de Clara, que aún la atormentaba en sus pensamientos. Sabía que había llegado el momento de enfrentar todo lo que había evitado hasta entonces. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen final seguía siendo aterradora y confusa. Decidida a encontrar respuestas, Camila decidió hacer algo que siempre había evitado: visitar el lugar del accidente. Sabía que estar allí podría traer a la superficie recuerdos dolorosos, pero también podría ser la clave para desentrañar el misterio. En el camino, los recuerdos de lo que había sucedido esa noche comenzaron a aflorar. El cansancio extremo, la sensación de ser seguida, y luego, el impacto devastador. El miedo volvió a apretar su pecho, pero se obligó a continuar. Cuando llegó al lugar, la visión del asfalto marcado y los fragmentos de vidrio aún esparcidos por el suelo le revolvieron el estómago. Cerró los ojos, tratando de reconstruir los momentos antes del accidente. Algo allí parecía incorrecto, como si estuviera siendo arrastrada hacia un recuerdo que estaba a punto de revelarse. De repente, un recuerdo doloroso y vívido surgió en su mente: las luces de los faros del otro coche, el sonido de los neumáticos derrapando y el choque que la hizo perder la conciencia. Pero había más. Un sonido amortiguado, una voz familiar. «Nunca pensé que acabaría así», susurró la voz en su memoria, y Camila la reconoció de inmediato. Era Nadia. ¿Estaba ella en el lugar del accidente? El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. ¿Por qué Nadia estaba involucrada? ¿Qué estaba escondiendo? Confusa y agitada, Camila regresó al hospital, pero esta vez no fue para una consulta ni para ver a alguien. Necesitaba un lugar para pensar, un lugar donde tal vez pudiera conectarse con Clara, si eso era realmente una posibilidad. Encontró la habitación donde había estado internada vacía y se sentó en la cama, las manos temblando mientras respiraba hondo. «Clara, si realmente estás aquí, si realmente eres lo que pienso que eres, por favor, necesito respuestas», murmuró, cerrando los ojos y esperando que algo sucediera. El silencio era profundo, casi asfixiante. Pero entonces, sintió una presencia, una leve brisa que parecía atravesar la habitación, trayendo consigo un suave perfume de flores que no podía identificar. Cuando abrió los ojos, Clara estaba allí, parada junto a la cama, con la misma sonrisa serena y los ojos llenos de compasión. «Volviste», susurró Camila, sorprendida y emocionada al mismo tiempo. «Nunca me fui, Camila. He estado contigo todo el tiempo», respondió Clara, su voz calmada y reconfortante. «Pero hay cosas que necesitas entender por ti misma. Lo que viste en ese lugar, lo que escuchaste, está conectado con lo que está sucediendo ahora». Camila la miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Fue Nadia, ¿verdad? Ella estaba allí. Ella hizo algo para lastimarme». Clara no respondió de inmediato, pero había un brillo en sus ojos que Camila interpretó como confirmación. «Nadia tiene su propio camino, al igual que tú. Lo que hizo fue impulsado por miedo, inseguridad y una necesidad desesperada de control». «¿Pero por qué yo? ¿Qué quería de mí?», preguntó Camila, con la voz quebrada. «Te veía como una amenaza, Camila. Una amenaza para su carrera, su estatus, su control. Y cuando el miedo la consumió, tomó una decisión terrible. Pero eso no significa que tu vida no tenga un propósito mayor», respondió Clara, dando un paso hacia adelante y tomando las manos de Camila. «¿Y tú, quién eres realmente?», preguntó Camila, finalmente reuniendo el coraje para enfrentar la pregunta que más la atormentaba.
Clara sonrió, una sonrisa llena de luz. Soy alguien que fue enviada para guiarte en un momento de necesidad. Para recordarte que, incluso en las circunstancias más oscuras, hay una luz que nunca se apaga. Soy una mensajera, Camila. Pero no soy la respuesta, solo una señal para que encuentres tu propia verdad. Camila sintió una oleada de emociones. Sabía que, por más difícil que fuera, necesitaría confrontar a Nadia y descubrir toda la verdad, no solo sobre el accidente, sino sobre las decisiones que ambas habían tomado. Necesito saber, ¿qué hago ahora? Ya sabes lo que debes hacer, Camila. La respuesta está dentro de ti. Confía en tu corazón y en lo que te dice, respondió Clara suavemente. Antes de que Camila pudiera decir algo más, Clara comenzó a alejarse, su presencia disolviéndose lentamente hasta desaparecer por completo, dejando solo el perfume de las flores en el aire. Camila sabía que la siguiente etapa sería la más difícil. Confrontar a Nadia, entender lo que realmente había sucedido y, sobre todo, perdonar. Pero ahora, sentía una fuerza interior que antes no tenía. Algo que Clara había despertado dentro de ella. Cuando regresó a casa esa noche, llamó a Enrique, contándole todo lo que había descubierto y lo que necesitaba hacer. Enrique la escuchó atentamente, ofreciéndole su apoyo incondicional. Camila, estoy contigo, independientemente de lo que suceda. Si necesitas enfrentar a Nadia, hazlo. Pero hazlo sabiendo que no estás sola, dijo él, con la voz llena de determinación. Camila sabía que él tenía razón. Ya no estaba sola. Con la fuerza que encontró en sí misma, en la presencia de Clara y en el apoyo de Enrique, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. A la mañana siguiente, fue a la oficina, decidida a confrontar a Nadia. Pero al llegar allí, encontró la oficina de Nadia vacía. Uno de los colegas le informó que Nadia había pedido una licencia por tiempo indefinido, sin dar más explicaciones. Camila sintió una mezcla de frustración y alivio. Por un lado, quería las respuestas directamente de Nadia, pero por otro, sabía que su ausencia no significaba el fin del conflicto. Aún quedaba mucho por resolver, tanto dentro de sí misma como en sus relaciones. Pero ya no estaba atrapada por el miedo. Sabía que era capaz de seguir adelante, con o sin las respuestas que buscaba. Al salir de la oficina, se encontró con Rosalía en el camino, como de costumbre. Esta vez, la señora la saludó con una sonrisa aún más cálida. «Pareces diferente, mi niña. Algo cambió dentro de ti». Camila asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Sí, Rosalía. Creo que finalmente estoy empezando a entender mi camino». Rosalía la bendijo con un gesto, y Camila siguió adelante, sabiendo que el viaje aún no estaba completo, pero que finalmente estaba en la dirección correcta. Y en el fondo de su corazón, sabía que, donde quiera que fuera, Clara estaría a su lado, guiándola, aunque invisible. En los días que siguieron al descubrimiento de la ausencia de Nadia, Camila intentó retomar su rutina en la oficina, pero algo dentro de ella había cambiado profundamente. Las cosas que antes la consumían, como el trabajo incesante y la necesidad de demostrar su valor, ya no tenían el mismo peso. Estaba diferente. Algo dentro de ella se había roto durante el accidente, pero al mismo tiempo, algo nuevo y más fuerte había nacido. Sin embargo, el misterio en torno a Clara y Nadia aún la atormentaba. Había algo que necesitaba resolverse antes de que pudiera seguir adelante de verdad. Algo que parecía estar esperando por ella, oculto en las sombras de su propia historia. Una noche, en casa, mientras intentaba relajarse con una taza de té, Camila se permitió sumergirse profundamente en los recuerdos de lo que había sucedido durante su coma. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de reconectarse con esa experiencia tan única y perturbadora. Recordó la sensación de estar fuera de su cuerpo, observándose a sí misma desde un punto distante, como si flotara sobre su propia cama de hospital. Al principio, había sido una experiencia aterradora, pero entonces, Clara apareció, con su sonrisa tranquila y palabras reconfortantes, guiándola de regreso a la vida, pero no sin antes plantar en su mente las semillas de dudas que necesitaban resolverse. Mientras repasaba esos recuerdos, Camila se dio cuenta de que la presencia de Clara no solo era un consuelo, sino una luz, una guía en medio de la oscuridad de su estado inconsciente. Y, en medio de ese viaje interior, recordó algo más, algo que había bloqueado por miedo, la voz de Nadia. Nadia estaba allí, en la cama del hospital, y sus palabras, aunque crueles, eran un reflejo de su propia inseguridad y miedo. Camila no sabía si ese recuerdo era una experiencia espiritual o solo una construcción de su mente herida,
pero sabía que, de cualquier manera, necesitaba enfrentar a Nadia, entender lo que realmente había sucedido y, sobre todo, decidir cómo lidiar con eso. Decidida a seguir adelante, Camila pasó los días siguientes tratando de concentrarse en el trabajo, pero las palabras de Nadia y el recuerdo del accidente seguían atormentándola. Sabía que no podría encontrar paz hasta enfrentar el pasado. Fue entonces cuando, un día, una carta llegó a su oficina. Era de Nadia. Sus manos temblaron al abrir el sobre, sintiendo que esa carta contenía las respuestas que tanto buscaba. Camila. Si estás leyendo esto, entonces ya sabes lo que hice. Sé que fui demasiado lejos, y sé que esto no puede ser perdonado. Mi envidia, mi inseguridad, me llevaron a verte como una enemiga, cuando en realidad, eras alguien a quien debía admirar. El accidente, fue mi culpa. Manipulé cosas para que estuvieras en ese lugar, en ese momento. No pensé en las consecuencias, solo en deshacerme de quien creía que estaba en mi camino. Pero cuando te vi en esa cama, entre la vida y la muerte, me di cuenta de que había destruido no solo tu vida, sino también la mía. Ahora estoy lejos, tratando de entender quién soy y por qué hice lo que hice. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras la verdad. Y, de alguna manera, espero que encuentres paz, algo que yo también estoy tratando de encontrar. Nadia. Las lágrimas rodaron por el rostro de Camila mientras leía la carta. Todo tenía sentido ahora. La presencia de Nadia en el hospital, sus palabras enigmáticas, y la sombra de culpa que la había seguido desde el accidente. Pero en lugar de sentir ira, Camila sintió otra cosa, compasión. Nadia estaba rota, al igual que ella misma había estado. Pero mientras Camila encontró una mano extendida para ayudarla a levantarse, Nadia se hundió aún más en las tinieblas de sus propios miedos e inseguridades. Con la carta en las manos, Camila respiró hondo y tomó una decisión. Iba a perdonar a Nadia, no por ella, sino por sí misma. Necesitaba ese perdón para seguir adelante, para realmente abrazar la nueva vida que tenía ante ella. Al día siguiente, Camila visitó a Rosalía nuevamente. La anciana la recibió con la misma sonrisa cálida, pero esta vez había algo más en sus ojos. ¿Encontraste tu paz, mi niña? Camila sonrió, sintiendo que un peso se aliviaba de sus hombros. Todavía estoy en el camino, Rosalía. Pero estoy más cerca que nunca. Rosalía asintió, como si supiera exactamente lo que eso significaba. Sigue adelante, Camila. Tu viaje aún no ha terminado. Y recuerda, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz que nos guía. Camila agradeció, sintiendo una profunda gratitud por todos aquellos que, de una forma u otra, la habían ayudado a llegar hasta allí. Clara, Enrique, el doctor Vicente, Rosalía, incluso Nadia, que, a través de su error, terminó enseñándole una lección valiosa. Y así, Camila siguió adelante, no solo como la abogada decidida de antes, sino como alguien que ahora comprendía el verdadero valor de la vida, de las relaciones y del perdón. Sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con el camino que tenía por delante. Los días se transformaron en semanas, y Camila comenzó a notar los cambios sutiles y profundos en su vida. La rutina en la oficina continuaba, pero ahora, no permitía que el trabajo la consumiera como antes. Aprendió a encontrar equilibrio, a respirar profundamente antes de cada desafío, y a dedicar tiempo a sí misma y a las personas que realmente importaban. Enrique, quien estuvo a su lado durante todo el proceso, se convirtió en más que un amigo. Fue el ancla que la mantuvo firme cuando el mundo parecía desmoronarse. Y ahora, Camila estaba lista para abrir su corazón a él, algo que nunca habría considerado antes del accidente. Empezaron a pasar más tiempo juntos, fuera del ambiente de trabajo, descubriendo nuevas facetas el uno del otro, y poco a poco, la relación evolucionó hacia algo más profundo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Camila finalmente se sintió preparada para compartir algo que había estado guardando en su corazón. Enrique, ¿sabes qué? Todo lo que me pasó cambió la manera en que veo la vida. Solía pensar que necesitaba luchar sola, que era más fuerte así. Pero la verdad es que la verdadera fuerza está en aceptar ayuda, en confiar en las personas a nuestro alrededor. Enrique la miró, con los ojos brillando de ternura. Y ya no necesitas luchar sola, Camila. Estaré a tu lado, sea cual sea el camino que elijas. Camila sonrió, sintiendo el calor de sus palabras llenar su corazón. Por primera vez, sentía que estaba exactamente donde necesitaba estar. Y sabía que lo que estaba construyendo con Enrique era real, basado en respeto mutuo y comprensión. Mientras tanto, la relación con su madre, Alice, también floreció.
Camila comenzó a llamarla con más frecuencia, y Alice hizo varias visitas, trayendo consigo el confort y el apoyo que solo una madre puede ofrecer. Hablaban de todo, del pasado, las luchas que enfrentaron, y el futuro que ahora parecía más brillante que nunca. Un día, durante una de esas visitas, Alice habló con cariño, mientras preparaban juntas el almuerzo. Camila, estoy tan orgullosa de ti. No por lo que has logrado en tu carrera, sino por la mujer en la que te has convertido. Fuerte, resiliente, pero también amorosa y sabia. Camila sonrió, sintiendo una gratitud profunda por tener a su madre a su lado. He aprendido mucho, mamá. Y me he dado cuenta de que, por más que el éxito sea importante, nada sustituye a las personas que amamos. Y nada es más precioso que estar presente para ellas. La vida de Camila comenzó a llenarse de pequeñas alegrías. Dedicó parte de su tiempo a causas sociales, algo que siempre quiso hacer, pero nunca encontró tiempo. Visitaba regularmente a Rosalía, la anciana que, con sus oraciones y palabras de sabiduría, había desempeñado un papel tan importante en su recuperación. En uno de esos encuentros, Rosalía sonrió a Camila, con los ojos brillando de orgullo. Hiciste lo que era necesario, mi niña. Encontraste tu camino, y ahora estás ayudando a otros a encontrar el suyo. Camila asintió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que aún tenía mucho que aprender, muchos desafíos que enfrentar, pero ahora estaba preparada para cualquier cosa. Y la presencia de Clara, aunque ya no visible, continuaba guiándola de manera silenciosa, como una luz suave que iluminaba sus pasos. Nunca volvió a ver a Clara, pero sentía su presencia en los momentos de silencio, en las decisiones difíciles y en las elecciones que hacía. Clara había plantado una semilla en su corazón, una semilla de esperanza, fe y amor que ahora florecía en todos los aspectos de su vida. Cuando pensaba en Nadia, Camila sentía compasión. Sabía que Nadia estaba en su propio viaje, enfrentando sus demonios y aprendiendo, al igual que ella misma había aprendido. Camila no guardaba rencor, había elegido perdonar, y eso la había liberado. En un domingo soleado, Camila, Enrique y Alice se reunieron para un almuerzo al aire libre. Sentados en un parque, rodeados por la naturaleza, rieron, conversaron y celebraron la vida. Era un momento simple, pero cargado de significado. Camila miró a su alrededor y sintió que, finalmente, estaba donde siempre quiso estar, rodeada de amor, paz y propósito. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Camila miró al horizonte, con una expresión serena en su rostro. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero ahora, estaba lista para abrazar cada nuevo día con coraje y gratitud. Había encontrado su camino, y sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, estaría preparada para enfrentarlo, con el corazón abierto y el alma en paz.